y nuestro tema simplemente es experimentando el amor de Dios. El apóstol Pablo, bajo inspiración, pone ante nosotros, establece, nos explica qué significa darnos cuenta o sentir y apreciar el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto trata respecto de darnos cuenta del amor divino, anticipación de Dios y de cosas futuras, a esperanza. Eso nunca nos desilusionará o avergonzará ni en la vida ni en la muerte para el creyente. Y nunca desilusiona, nunca avergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta esperanza, ese es el verdadero significado del griego anticipación, que se traduce como esperanza, anticipación, certeza, el anhelo de algo, expectativa con gozo? ¿Cómo puede ser que esto permanecerá vivo y activo en nuestra alma? Bueno, pues porque el Espíritu Santo nos da una concienciación del amor de Dios para con nosotros. Y esto no trata respecto de nuestro amor para con Él, sino respecto del amor de Dios en particular en Cristo para con nosotros. Y es el Espíritu Santo quien mantiene viva esa concienciación en nuestros corazones y la profundiza y la extiende. Y veremos el razonamiento del apóstol a medida que él explica este tema maravilloso. Y la esperanza no avergüenza o desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido derramado como agua en un terreno árido y se esparce como luz que penetra en el alba y llena todo espacio, como el calor, como cuando sale el sol y este calor se esparce por todas partes. Así el Espíritu Santo también derrama una concienciación, una conciencia del supremo amor de Dios en nuestros corazones. Y nosotros no tenemos que hacer nada para bloquear esta bendición o para arruinarla. No deberíamos hacer nada así. Y el razonamiento comienza aquí, para nosotros, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La primera cosa que utiliza para razonar el amor de Cristo o el amor de Dios lo vemos cuando a través de la obra del Espíritu apreciamos más y más que fue amor por nosotros, por los que éramos impíos, por los que éramos pecadores y lo somos todavía. ¿Cuál sorprendente amor? El amor de Cristo, mucho más grande que el amor de los padres, un amor que tiene un interés tan grande y poderoso en aquel que ama, y un amor que abraza, un amor que provee todo y que planea, un amor que no cambia, un amor que no disminuye, el amor de Cristo. Y cuando reflexionamos al respecto de que este amor fue primeramente mostrado en nosotros y expresado en nosotros a través del amor de Cristo para con nosotros, cuando estábamos en terrible rebeldía y no podíamos ser amados, el maravilloso amor de Cristo. Esta será la primera parte del razonamiento del apóstol Pablo. Hay que reflexionar respecto de esto. Y es a medida que reflexionamos al respecto de esto que el Espíritu Santo nos llena con una concienciación plena del amor de Cristo por su pueblo y su interés que tiene por nosotros y su preocupación por nosotros. Versículo 6 lo parafraseo como, bueno, de hecho como lo dice la Biblia de las Américas, porque mientras aún éramos débiles, no teníamos ninguna esperanza, éramos incapaces por completo de agradar a Dios o de ganar el favor de Dios o su bendición. Cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fortaleza, se nos representa en estos versículos como aquellos que están sin fuerzas, que voluntariamente somos malvados y somos impíos. Y todos los términos que se utilizan aquí son importantes a nosotros para que nos demos cuenta de la extensión, fortaleza y naturaleza del amor de Cristo. En el versículo 6 también, estos son versículos complejos y hay muchas cosas
muchas ideas que no podemos explorar, pero dice a su tiempo. Murió por los impíos. Cristo. No me voy a quedar aquí mucho tiempo, pero a su tiempo. Como fue profetizado a través del Antiguo Testamento. Había un tiempo establecido que Dios había determinado, cuando Cristo iba a venir y entró a este mundo, tomó un cuerpo para sí, se hizo hombre y sufrió y murió por su pueblo, y llevó ahí la ira de Dios y el castigo por el pecado que tendría que haber caído sobre su pueblo, de modo que Él fuera nuestro representante, nuestro chivo expiatorio, aquel que tomó nuestro lugar. Hubo un tiempo establecido cuando todo eso sucedería, y se nos recuerdan estas cosas de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Aquí el punto principal es cuando dice cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fortaleza ninguna, no podíamos hacer nada para cambiar nuestros caminos, teníamos toda voluntad de ser pecadores, no teníamos ningún interés en Dios, verdaderamente no teníamos ninguna inclinación para buscarle o adorarle o rendir nuestra vida a Él. Cuando no podíamos haber agradado a Dios de ninguna forma, no podíamos haber hecho nada respecto de la muerte de nuestro pecado pasado y que estábamos camino al juicio. No podemos hacer nada para corregir eso. Cuando todavía estábamos sin fuerza, sin esperanza, sin ayuda y teníamos ganas de estar así, y a su tiempo entonces Cristo murió por los impíos. Un término diferente, los impíos. Literalmente podríamos traducirlo como los irreverentes, los que faltan de respeto. Y aquí somos específicos, no solamente pecadores, sino pecadores diferentes, pecadores que desprecian. Dios es irrelevante para ellos, ni siquiera existía para ellos tal vez en nuestras mentes o en sus mentes. Antes de la conversión éramos orgullosos, no veíamos nuestra necesidad, tal vez éramos como fariseos justos ante nuestros propios ojos, pensando que éramos adecuados para Dios, no teníamos ningún deseo de buscar a Dios, ninguna necesidad de Dios, ninguna inclinación para buscarle, ningún respeto por Él. No le ofrecíamos ninguna adoración, no traíamos homenaje. Todo está aquí en esta palabra. Los impíos, lo que describe un aspecto en particular de nuestra impiedad, nuestra falta de respeto para con Dios, nuestra irreverencia, nuestro desprecio. Corazones en donde no había ninguna pista de ninguna necesidad o deseo de perdón de Dios o reconciliación con Dios. Así eran nuestros corazones, y a su tiempo murió Cristo por tales personas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué amor es ese? Él no nos amó o puso su amor sobre nosotros porque hubiese algo en nosotros que pudiese ser deseado o amado, porque hubiese obediencia de parte de nosotros o inocencia o algo así. Él nos amó en su gran misericordia. Él amó a aquellos que no merecían nada de Él y puso su amor sobre ellos. Esta es la primera etapa del razonamiento. El apóstol dice, el Espíritu Santo nos capacita para que apreciemos y nos demos cuenta del amor de Dios en Cristo. Tal amor por mí, entre todas las personas por mí, que merezco nada, que estoy tan lejos de Él, que estoy tan lleno de pecado. Y cuando piensas al respecto de esto, piensa al respecto de la grandeza de su afecto tierno e interés tierno puesto sobre ti, el amor de Cristo, si a través del Espíritu has sido traído o traída a Él para la salvación. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Cristo. Y después avanza el razonamiento del apóstol. Murió por los impíos, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, un hombre benevolente. Bueno, ¿alguien moriría para proteger a otra persona debido a su justicia o debido a su benevolencia? Bueno, puede ser, tal vez. Puede pasar. Y ha pasado, ha sucedido.
Pero el versículo 8, mas Dios demuestra, aprueba su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, criaturas ofensivas y que no merecemos nada, aún así Cristo murió por nosotros. Bueno, hemos escuchado de personas que estaban listos a dejar a un lado sus vidas. Algunas personas, y ha pasado por otros, y sí sucede, sí pasa, personas que alguien pensaría que es noble o digno de un sacrificio de mi persona. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, que éramos ofensivos a Él. No éramos dignos de nada. Tú, hacer un sacrificio, tú harías un sacrificio, no estoy diciendo de tu vida, pero harías un sacrificio por alguien que fuera tu enemigo, tu enemiga, por alguien que sin lugar a dudas fuera malvado y terrible en toda forma concebible e hiciese cosas terribles. Bueno, pues ese es el razonamiento aquí. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor, lo exhibe, lo encomienda, este amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores rebeldes, ofensivos, Cristo murió por nosotros. Cuán grande es su amor, cuán grande fue su amor. Él se dispuso a salvar una gran multitud de personas y sacarlos de este mundo. Y ninguno de ellos merecía en absoluto nada. Todos ellos eran ofensivos por todos sus pecados y culpabilidad, ofensivos a Dios, queridos amigos. Cuán grande es el amor de Cristo, que antes de la fundación del mundo se dispuso a su tiempo a venir y a sufrir y morir por nosotros. Es un amor que no podemos entender, porque no había nada bueno en nosotros que pudiera ser amado. Podemos ver un bebé, un pequeñito, que está allí revestido en andrajos y con gran necesidad, y decimos, oh pobrecillo, hay algo en ese niño, lo cual tu corazón ama. Y sin embargo nosotros no había nada para que ese corazón divino de amor pusiera ese amor a fe y afecto sobre nosotros. Y tan grande fue su amor. Cristo, digamos, vio en su mente nuestra desgracia y vio lo que podría hacer con nosotros y cómo nos cambiaría y cómo un día en la gloria eterna Él nos perfeccionaría. Todos nosotros que no merecemos nada y sin embargo Él puso su amor sobre nosotros. Así que esta es la primera parte del razonamiento. Se nos ayuda a apreciar y a darnos cuenta en nuestra mente, darnos cuenta del gran amor de Cristo cuando consideramos cuán inmerecederos somos de ese amor. Y voy ahora al versículo 8. Pero quiero ver el versículo 9 y después los demás. El versículo 9 antes del 8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es el segundo razonamiento. Su amor, voy a simplificarlo. Esta es una simplificación grande, pero esta es la segunda parte del razonamiento. Su amor es tan grande que de forma obvia, claramente, ese amor no será jamás retirado. Es tan perfecto ese amor que jamás será retirado. Más o menos este es el razonamiento de estos versículos que tenemos aquí. Su amor es tal que tiene que ser algo sólido, incambiable, firme, irremovible. Amor. Velo desde el versículo 9. Vamos a dejar a un lado el versículo 8, lo que faltaba. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre o por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por medio de él. Simplemente, el razonamiento es este. Si él sufrió y murió en la cruz de Calvario para poder tomar el castigo pleno que debíamos haber tomado por nuestro pecado, y al haber hecho eso, y al haber ofrecer su perfecta obediencia a Dios a través de su vida, y en esa cúspide de obediencia en donde sufrió y murió por los pecadores, si él ha hecho todo eso,
de modo que pudiéramos ser declarados justos, justificados y merecedores del cielo, porque su justicia es imputada o acreditada a nosotros, porque Él ha pagado el precio y Él ha tomado el castigo por nuestro pecado. Si su amor es tan grande entonces, y Él ha pagado tan grande precio en la cruz del Calvario para poder asegurar nuestra justificación, ¿cómo ese amor podría ser removido? Versículo 9. Por Él seremos salvos de la ira. Y hay aquí dos razonamientos, o un razonamiento doble, y no lo quiero complicar, pero veamos. No solamente muestra esto que su amor es muy grande, que no cambia, no se puede desvanecer en el aire, es imposible. Pero también en este razonamiento, la segunda parte del razonamiento es que si Cristo logró nuestra justificación, mientras Él estaba en su humillación y estaba colgado en esa cruz, y Él aparentemente estaba derrotado allí y estaba en debilidad humana y sangrando ahí hasta la muerte y muriendo bajo separación de su Padre, en lo que podemos entender esto, no lo podemos entender bien, y bajo el peso de la ira de Dios sobre nuestro pecado, ¿cuánto más entonces nos salvará Él en la vida cuando nosotros muramos? Porque ahora Él por completo es el Señor glorificado, está a la diestra de Dios el Padre. Si Él pudo asegurar nuestra justificación cuando Él estaba en debilidad aparente y humillación, ¿cuánto más puede asegurar que seamos guardados en los caminos de Dios y atravesando la muerte hasta la gloria eterna, gloria en la vida eterna, ahora que Él está a la diestra de Dios el Padre, ejerciendo o ejercitando todos sus atributos divinos y poder? Así que hay dos partes de este razonamiento aquí en el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre o por su sangre, esa muerte violenta y sufrimiento en la cruz, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Aquel que se ha levantado de los muertos y está vivo y reina sobre su trono eterno. Y de forma similar el versículo 10, porque si siendo enemigos, cuando éramos enemigos, nos amó y nos reconcilió para con Él por la muerte de su Hijo, la mitad del versículo 10, mucho más, estando reconciliados o habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ven esto? Este razonamiento doble. Si Dios a través de Cristo puso su amor sobre nosotros y Cristo fue a la cruz del Calvario e hizo tanto por nosotros, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos luchando en contra de Él, ¿cuánto más entonces, ahora que somos sus hijos, nos salvará en la vida y en la muerte? Y después, otra parte del razonamiento, cuando Él era un Salvador moribundo, Cristo pudo asegurar nuestra salvación. Si eso es así, entonces ¿cuánto más, ahora que tenga su vida glorificada, nos llevará hasta la eternidad? Así que tenemos aquí dos hilos de razonamiento en par en par aquí, paralelos. Y estamos tomando solamente uno, siguiendo uno de los dos. Y esto nos ayuda a darnos cuenta del amor de Cristo. Él nos amó, primero dijo el apóstol, antes cuando éramos pecadores, condenados, cuando éramos impíos, cuando éramos irreverentes, cuando éramos descorteses. Y Él nos amó tanto, en tal manera, que aseguró nuestra salvación, y entonces ese amor nunca puede morir. Su afecto personal y su amor por cada uno de su pueblo es irremovible, permanente. Ese amor nunca puede ser retirado. Y después voy al versículo 11. Tercer punto en el razonamiento para darnos cuenta del amor de Cristo. Y no solo esto, como si esto no fuera ya suficiente, que Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, y que Cristo, su amor era tan grande que tiene que ser eterno, no puede ser retirado. Es un amor perfecto. Y aquí tenemos entonces la tercera parte del razonamiento, y esto es muy fácil de que lo pasemos de lado. Se expresa con tan pocas palabras. Míralo en el versículo 11. Y no solamente esto, hay más todavía. Hay un tercer punto en el razonamiento.
sino que también nos gloriamos o nos exaltamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. Y la lectura marginal en ciertas Biblias frecuentemente ofrecen una traducción alternativa, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Así lo dice la Biblia de las Américas, de hecho. Y de hecho esa está mejor. Hemos recibido la reconciliación, pero también la Biblia del 60 dice exactamente lo mismo. Es reconciliación. Y la reconciliación es un término claro que refleja el griego. Así que no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra gozo, o más bien en español dice gloriamos, también nos gloriamos. ¿Qué punto distintivo hay aquí? Bueno, punto número 1. Nos damos cuenta del amor de Cristo porque ha sido expresado a nosotros como enemigos que no merecíamos nada, y éramos aquellos que éramos impíos y irreverentes y descorteses y despreciativos de Dios. Nos damos cuenta del amor de Dios a través de Cristo. Y el segundo punto de razonamiento, porque era muy grande, tan grande, que tiene que permanecer para siempre. Y el tercer punto que estoy mencionando ya, no te das cuenta, dice el apóstol, no sabes. ¿No ves que nosotros también nos gloriamos, nos jactamos en Cristo? Y el significado de esto es simple. A pesar de que son pocas palabras, significa lo siguiente. A través del Espíritu Santo, el amor de Dios, de Cristo, es derramado en nuestros corazones. De modo que tenemos muchas experiencias de gozo particular y específico en Cristo. Nos jactamos en Él, nos gloriamos en Él. Este pequeño versículo 11, trata al respecto de lo que algunas veces ha sido llamado una experiencia espiritual elevada. Pero ese es un término un poquito, tal vez no el mejor, porque es mucho más común de lo que esto sugiere. Y estas experiencias son para cada creyente, pero hay veces, hay tiempos, hay momentos cuando tenemos un gozo específico, nos damos cuenta de forma específica del amor de Cristo. Y esto te lo da directamente la obra del Espíritu Santo. Y te derrites en amor. Y eres conmovido. Y normalmente a través de estas cosas. Y entonces comprendes el amor de Cristo por ti. Ahora bien, queridos amigos, como creyentes, no te niegues estas experiencias, nunca reflexionando al respecto del amor de Cristo. Eso es lo que quiero decir, porque probablemente y principalmente vienen cuando reflexionas al respecto del amor de Cristo por su pueblo, y ese amor que no podemos merecer de Cristo por ti en específico. Y esto no es algo para autocomplacernos. Ahora voy a reflexionar al respecto del amor de Cristo porque quiero tener una sensación especial, porque quiero una concienciación más profunda o una experiencia. Eso tal vez no sea incorrecto y un mal motivo, pero es vital que reflexionemos al respecto del amor de Cristo. No solamente porque esto asegura tu corazón, no solamente porque todo dentro de ti se une a la apreciación de esto, sino porque también te conmueve y te lleva a mayor santificación y devoción y estudio de Él. Es la energía de la vida espiritual. Esa concienciación del amor de Cristo para ti no es una cosa para autocomplacerte, sino que te derrite, te humilla, te hace humilde y te trae a darte cuenta de la deuda que tienes para con Él y amarle mucho más, devolver ese amor y servirle. Y muy frecuentemente te niegas cualquier visión, por así decirlo, o sentimiento especial, por así decirlo, del amor de Cristo, si tú nunca reflexionas al respecto de la palabra de Dios. Y esta es una época en la que no reflexionamos. Este es un periodo de la historia en la cual tanto está pasando a nuestro alrededor. Los medios de entretenimiento, la televisión, el radio, las ocupaciones múltiples de la vida. Somos gente de ciudad. Es una
una vida completamente moviéndose en todo momento. Y el primer herido de todo esto es la reflexión. Si quieres, por ejemplo, hablar con tus seres amados, con otros creyentes, tal vez tienes tiempo, pero tener tiempo de reflexionar calladamente al respecto del gran amor que Dios tiene para conmigo es vital. Para mí, no solamente a nosotros, pero para mí. Y analizar estos puntos de razonamiento. Me amó a mí cuando era perverso y malvado y despreciaba a Dios y era indiferente para con Él. Me amó tanto como para ir a la cruz del Calvario. Tan grande amor nunca puede disminuir o desaparecer. Él es el Dios que ama a su pueblo, que tiene interés en nosotros, que diseña y planea todo por nosotros, que nos conforta, fortalece y limita la hostilidad en contra de nosotros y los ataques de Satanás, porque Él sabe cuánto podemos sobrellevar. Aquel que con toda certeza nos llevará a casa, a la gloria eterna, reflexiona respecto de su amor. Porque es en esos momentos en los cuales tienes tu Biblia abierta en tus manos y estás buscando a Cristo en su santa palabra. Y es en esos momentos en los que puedes tener la más profunda y fuerte concienciación del amor de Cristo para ti. Y ese es el significado del versículo 11. Y no solamente esto, esta palabra. Y no solamente esto, no solo esto. Casi el apóstol casi sugiere que el apóstol está a punto de llegar a un punto mayor de razonamiento que los dos primeros. Y no solamente esto, y no solo esto, está avanzando algo todavía más fuerte. Parece que sí, por lo que dice aquí. Sino que también nos gloriamos, nos jactamos. ¿No sabes? Dice él. Nos jactamos, nos gloriamos en Cristo Jesús, en Dios, por el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Jesucristo. Y el alma se conmueve de gozo al darse cuenta del amor que no merecemos de Cristo. Ahí es de donde viene tu celo. Ahí es donde viene tu deuda. No puede ser una cosa para autocomplacerme. Esto te conmueve y te moviliza a una necesidad mayor de santidad, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda parte del versículo 11. La última parte, Él nos ha reconciliado para con Dios a través de su grande amor. Y esto es este es un gran punto en el razonamiento del apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro dice a quien, aunque no habéis visto, amáis. A pesar de que no lo veis, aún creéis en Él y os gozáis con gozo inefable, con gozo inexplicable y llenos de gloria. Y esa es la experiencia que frecuentemente tenía que ser conocida por el pueblo de Cristo. Y después cambia el razonamiento una vez más. Yo no sé cuánta capacidad tenemos. No quiero apartarme del pensamiento del amor de Dios de nuestras mentes, pero hay un cuarto punto en el razonamiento y comienza verdaderamente desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después aquí hay un paréntesis al principio del versículo 13 y avanza hasta el final del versículo 17. Es un paréntesis bastante grande, más grande que cualquiera que podamos haber escrito, aunque no se nota en español porque no está escrito el paréntesis, pero está allí. Y hay una explicación que se necesita para esta frase. Por cuanto todos han pecado, eso es un reto. Esto es retado más bien frecuentemente. Era retado tal vez en aquel entonces. Tal vez el apóstol tenía en mente a los judíos que estaban protestando ante lo que él decía. Y decía, no había pecado en el mundo antes de que se diese la ley a Moisés. Las personas hacían cosas malas, pero no eran condenadas por ello porque Dios no había publicado su ley todavía. Tal vez razonaban una cosa así. Esa es una pequeña desviación y requiere una respuesta. Pero en la respuesta está nuestro cuarto punto del razonamiento. Es el siguiente. Primero lo explico y luego espero que lo verán en los versículos.
así de complejos como puedan ser. No sabes, dice el apóstol, no sabes, me parece a mí que está diciéndolo. El amor de Cristo es tan grande que Él ha llegado a ser tu representante, tu cabeza. Y como tu representante, estás a salvo, bajo su amor y bajo su cuidado. Y después hace una gran distinción entre Adán, que fue el primer representante, y Cristo, que es nuestro representante. Bueno, Adán, claro, fue el primer representante de la raza humana, porque él era el primer padre. Así como en Adán todos mueren, cuando Adán pecó y Eva, con ese terrible pecado y rebelión en contra de Dios, ese pecado compuesto tan terrible, falta de confianza en Dios, sospecha de Dios, infidelidad y desobediencia directa en contra de Dios, desobediencia de su mandato claro, y lo desobedecieron voluntariamente y porque querían algo para ellos y no tomaron su confianza o satisfacción de Dios y a través de Dios. Cuando ellos cayeron entonces en ese gran pecado, la raza humana cayó con ellos, porque ellos eran la raza humana y todos sus hijos, una vez que tenían una naturaleza distorsionada y pecaminosa, la cual era la consecuencia y el castigo de su pecado, esa naturaleza torcida y malvada fue transmitida a todo miembro de la raza humana. Obviamente que sí, la raza humana fue cambiada drásticamente debido a la caída y el pecado de nuestros primeros padres. Así que tal como Adán era el representante de toda la raza humana, y de forma inevitable seguimos a su semejanza, nos asemejamos a él. Sin embargo, lo representamos o lo reflejamos de forma voluntaria. Pecamos nosotros mismos voluntariamente. Nosotros disfrutamos esa naturaleza heredada, pecaminosa en contra de Dios. Y lo que el apóstol quiere que entendamos es lo siguiente. Así como Adán era nuestro representante, ¿no te das cuenta que la obra de Cristo, lo que Él ha hecho, ha tomado una gran proporción de la raza humana, billones de personas, individuos que son obtenidos de toda tierra y nación a través del mundo, a través de las épocas del mundo, y les ha hecho a ellos, sus hijos, que le siguen? Él ha llegado a ser su representante en vez de Adán. Y Él lo ha hecho al decirle al Padre: yo tomo responsabilidad por sus vidas, por sus pecados, por su rebelión. Yo pagaré el precio por ellos. Y yo viviré en la tierra esa vida perfecta de obediencia y justicia, de forma tan perfecta, en contra de todo esfuerzo posible de impedirlo, de modo que pueda ser acreditada a ellos. Yo seré su representante federal. Así como ellos obtuvieron la naturaleza pecaminosa de Adán, así también ahora pueden obtener justificación y reconciliación de mí. Yo me he hecho responsable a mí mismo, dice Cristo, por ellos están bajo mi ala, son mi descendencia por la fe. Así que aquí tenemos la gran ilustración, el gran razonamiento de los dos representantes grandes de la raza humana. Adán, representante de la raza; Cristo, representante de una nueva humanidad, de aquel pueblo salvo. Tan grande es su amor que Él, por cada uno de los que son su pueblo, se puso a sí mismo como responsable por completo de cada uno de ellos, el Padre o representante supremo. Y Él ha tomado responsabilidad por sus pecados y por su falta de justicia. Y ha provisto justicia para ellos y ha comenzado a cambiarles como preparación para la eternidad. Ese es el argumento que corre desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, a través de Adán,
entró el mundo, el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, el castigo que venía por ese pecado. Si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, el fruto del conocimiento del bien y el mal, de cierto moriréis, dijo Dios, y lo comieron. Y el pecado inmediatamente vino acompañado por su castigo, muerte, muerte espiritual, física muerte, muerte física, y después castigo eterno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hasta el versículo 18 nos detenemos porque este enunciado tiene que ser probado. Pero aquí tenemos el versículo 13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. El paréntesis que no se nota en la versión hispana. Desde el tiempo de Adán somos una raza pecaminosa, incluso antes de la ley. Esto está anticipando la protesta de algunos judíos, como lo mencioné, tal vez. Y podríamos decir, ¿cómo puede ser eso? La segunda parte del versículo 13. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, dice Pablo en el versículo 14, sí se imputaba, ese es el hecho, sí se imputaba. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Así que, aunque esas personas antes de Moisés no tenían la ley publicada de Dios, ellos sabían que eran pecadores que pecaban, porque el castigo del pecado ya estaba operativo. Ese es el razonamiento aquí, sabían. El apóstol Pablo ya ha estado mencionando esto en el capítulo 1 y 2. Él ya habló respecto a la ley de la conciencia. Tenían sus conciencias. Y estaban bien conscientes de que eran pecadores y estaban pecando. Así que puede ser que vean estos versículos como difíciles. Pero ese es el significado. Versículo 13, una vez más, donde dice que estaba ahí el pecado. Pero ¿cómo puede ser? Aquí dice que no se imputaba. Y sin embargo sí había ley. Y se muestra en que la muerte estaba operativa. El castigo por el pecado es la muerte. Sabían lo que estaban haciendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No habían hecho exactamente lo que él había hecho. Es lo que quiere decir aquí. No habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque habían sido removidos de ese huerto. De forma expresa, no habían cometido el mismo pecado, pero estaban llenos de pecado. Y después las grandes palabras al final del versículo 14, donde dice: el cual es figura, tipo, ilustración del que había de venir, aquel prometido en el huerto del Edén, la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Adán, en cierto sentido, es una ilustración de él. ¿En qué forma es ilustración de él? Solamente en esto, que lo que él hizo afectó a muchos. Ya está. Tal como el hecho de que lo que Adán hizo afectó a muchos, también lo que Cristo hizo afectó a muchos. En ese sentido, Adán es un tipo de Cristo, quien es figura del que había de venir. Así como Adán era el padre de la humanidad, así Cristo es el padre de la nueva humanidad. Así como es el hecho de que lo que Adán hizo inevitablemente afectó a todos los que estaban en Adán, del mismo modo lo que Cristo hizo de forma inevitable salva a todos los que están en Cristo. Así que Él es figura de Cristo en ese sentido. Y ese es el razonamiento del versículo 15, etc. Y bueno, en inglés es un poco complicado, veremos en español. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, enfatizamos el uno, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre Jesucristo. La similitud entre ellos es que una persona afectaba a muchos. La gran diferencia es que Adán afectó a muchos para mal y Cristo para bien. Esa es la diferencia en el versículo 15 y 16. A través de uno murieron los muchos, es decir, Adán, y a través de uno hay un don de favor de Dios,
el cual es Jesucristo. Pero ambos afectaron a muchos. Y sin tocar los detalles en todos los versículos, este es el cuarto punto del razonamiento. El amor de Cristo es tan grande para con cada uno de sus hijos que Él se hizo a sí mismo el Padre de su nación. Él ha tomado plena responsabilidad por ellos al sufrir y morir en la cruz del Calvario y al darle su justicia que Él ganó. Al hacer esto, Él ha dicho: estos son mi raza, mi pueblo, mi familia. Ellos están en mí. Yo soy responsable por ellos. Son míos. Eso es verdaderamente el razonamiento que tenemos en esos versículos. Así que tenemos más bien 4 grandes razonamientos que magnifican el amor de Cristo, su afecto y su cuidado por cada uno de sus hijos. Su amor fue tan grande que murió por pecadores, impíos, perdidos, descorteses. Después, el segundo punto del razonamiento: su amor fue tan grande y es tan grande y perfecto e insondable que no puede ser removido. Tal precio no puede ser para nada. Tal amor tierno y bondad no puede ser retirado. Él puso su amor sobre nosotros cuando estábamos podridos, y entonces con toda certeza continuará amándonos cuando nosotros ya le amamos a Él y cuando dependemos de Él. Ese es el segundo punto del razonamiento. Y el tercer punto en el razonamiento es que conocemos su amor porque tenemos muchas temporadas de verdadero gozo en nuestro corazón que nos exalta. Y eso es el Espíritu Santo que sella un entendimiento de su amor en nuestros corazones. Y después conocemos su amor y podemos medir la extensión del mismo, porque es un amor que en Cristo se ha hecho responsable por nosotros. Él ha tomado el lugar de Adán. Él se ha hecho nuestro representante. Él nos ha abrazado y se hizo responsable por nosotros. Y responsable por nosotros. Así que todo esto viene una vez más al versículo 5. Y la esperanza, la anticipación del cielo no avergüenza o desilusiona, porque el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a través de Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta concienciación del amor de Cristo es nuestra energía que nos sostiene. Es la energía que nos sostiene y la fuente de nuestro amor y obra y servicio para Él. Espero, verdaderamente espero, que esto haya sido un poco más claro para nosotros. No se preocupen mucho al respecto de los versículos complejos a partir del versículo 10 al 17, del 13 al 17. Son versículos gloriosos, dicen mucho. Son difíciles de explicar, pero este es el sentido de lo que les acabo de decir. Los cuatro puntos que nos muestran el amor de Cristo a su pueblo.